Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas en esta segunda temporada en la que te ofrecemos diversas conversaciones. Esta, la que te vamos a presentar ahora y contar, es con Mario Doldán. Es historiador, poeta, narrativa. Además, nos habló de lo que significa la comunicación ahora en este paradigma nuevo en el que estamos atravesando y, por supuesto, habló y nos contó su narrativa y su poesía. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. No te olvides de seguir nuestras redes sociales. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Nos vinimos a tomar el té, como siempre, con un gran amigo, seguidor de Conversaciones Diversas, escritor, Mario Doldán. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, por compartir café, té. Bueno, en definitiva, compartir esto que tiene que ver con la literatura. Vamos a hablar de un montón de cosas. Conversaciones Diversas, te digo, te invita a eso. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, y gracias por la invitación a compartir un poco de este universo, ¿no? Que es la literatura particular, la que yo hago. Y bueno, gracias por difundir a los cultores, ¿no? A los cultores de nuestra provincia y nuestra región. Tal cual. Bueno, se trata de eso también, digo, pensando en que nosotros somos hacedores, los chaqueños. Sí. Resistencia puntualmente es hacedor de cultura, de poesía, de narrativa. Vamos al hueso, que es lo tuyo y que tiene que ver con esto. La narrativa hoy, siglo XXI, que cambiamos la forma. Digo, la forma por ahí quizás inclusive de interactuar con el otro, la otra que nos está leyendo. Sí, bueno, la narrativa llega un poco tarde a mi escritura, ¿no? Porque bueno, uno nació siendo poeta, pero siempre hubo una inquietud por contar, porque la poesía cuenta también, ¿no? Uno de los fines de la poesía es narrar. Y yo creo que hago ese traspaso a la narrativa en el 2020, en plena pandemia, con este libro Antaño Cuentos, y lo hago con, digamos, una interacción con el lector. El lector es el que tiene que definir la historia en estos cuentos y creo que tiene que definir también la trama, ¿no? Entonces un poco la narrativa contemporánea va por ahí. Exige al lector que sea un lector que investigue, que sea un lector que haga su propia proyección de la historia. Es el lector activo, que por allí muchos escritores referían. Y bueno, aquí hay cuentos con finales abiertos, cerrados, pero siempre el protagonismo es el de los personajes y el del lector, que es otro personaje de la historia. Tal cual. Ese personaje ¿dónde se crea el personaje? Porque a veces muchos escritores tienen como de alguna manera una musa, digo, pero Sí. También para llegar a esa musa inspiradora tiene que ver con un estado, quizás del ánimo, con un estado en el tiempo en que se encuentra. ¿Cómo aparecen esos personajes creados pensando en cuentos? Sí, no, hay siempre un dato de la realidad de donde los narradores extraen tanto a los personajes como las tramas de las historias, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una inspiración, por llamarlo así, o un reflejo de la realidad en estos cuentos. Después, lo otro ya es invención pura. Yo trato de fundar en la narrativa una mitología que coincida, por ejemplo, con la historia chaqueña, ¿no? Porque en todos los cuentos aparece resistencia, aparece el Chaco, el interior del Chaco, aparecen personajes que son bandoleros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí se entronca con la mitología
o la historia del bandolerismo aquí en nuestra provincia. Hay bueno, personas reales, hay también personajes inventados, personas reales que entran al libro como personajes, con sus características personales, con otras características que uno le asigna. Así que hay siempre un reflejo de la realidad en lo que es la ficción, digamos, ¿no? Y por allí viene también el último objetivo mío con el libro, el que está detrás de todas las historias, que es poner al lector en el plano histórico-social, porque aquí se habla mucho de dictadura, se habla mucho de desaparecidos, se habla mucho de esos personajes tenebrosos que durante la dictadura y posteriormente a la dictadura se dedicaron a matar, y eso hay que decirlo con esos términos, ¿no? A hacer desaparecer personas, un genocidio. Bueno, aquí, y hacer desaparecer libros también. Sí. Si hablamos de esa época nefasta en la Argentina, y de esa cuestión que pasó no solamente en la historia, sino que nos rememora a esto, ¿no? A la literatura, a la cultura propiamente. Particularmente un momento que desapareció todo eso. Sí, no, pero particularmente ahí hay una teoría, la teoría de que estos grupos no desaparecieron mágicamente de la escena política en el 83, ¿no? Claro. Siguieron funcionando, y yo creo que siguieron reuniéndose, siguieron teniendo objetivos, siguieron proyectándose como grupo de operaciones, y ahí aparece un grupo de operaciones ya en plena democracia, y yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? De todos los que se escaparon de los juicios y los que llegaron hoy por hoy en plena libertad, digamos, ¿no? Yo creo que hay gente de esa época que asesinó, que mató, y bueno, que la justicia no les llegó. Bueno, ahí hay un ejemplo, una teoría de que siguen actuando, digamos, en el marco de lo que son sus operativos, sus modos de acción. Claro. Y en ese modo, porque mira, voy por pero porque lo tengo acá y porque te tengo que agradecer. Antaño, cuentos, la dedicación y esto, ¿no? Y el regalo propiamente y tu tiempo. Este tiene una particularidad que ya cambió inclusive con el resto, porque la gráfica de la presentación, la portada es distinta, y que las historias que vamos a encontrar acá tienen que ver con eso que estabas diciendo, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de mucha realidad ficcionada a la vez, ¿no? En esa búsqueda del personaje. Cuando uno encuentra un personaje, Mario, se enamora de ese personaje y, por ejemplo, más allá de algunos cuentos, ¿aparecen en otros lugares? Sí, aparecen básicamente... No sé si el término es enamorarse, digo, pero por ahí se encariña más con un personaje o una trama que otra. No, estos personajes son creados, pero yo creo que ya vienen apareciendo en algunos poemas que por allí tengo en mis poemarios, en mis 5 poemarios anteriores. Siempre hay, digamos, siempre hago alusión, ¿no? a la dictadura y a otros tópicos que son importantes en la poesía. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC.
Fin de espacio publicitario. Y otros tópicos que son importantes en la poesía. Estos personajes fueron creados a partir de lo que yo me proponía, que era reflejar justamente un poco esto de la dictadura y la postdictadura, ¿no? Son personajes que parecen inocentes, que parecen tener valores, pero que en el fondo esconden un pasado oscuro, un pasado bastante tenebroso, son miserables en ese sentido, ¿no? Son personajes que se confrontan con la persecución, con la justicia, con los secretos, con lo que ocultan, con lo que entierran. Y bueno, y están los otros personajes, los personajes que mueren, que desaparecen, los personajes que por su inocencia caen bajo el yugo de lo que es, digamos, esta forma digamos, de actuar, ¿no? Después de lo de la dictadura. Yo creo que continuaron actuando de esa forma. Hay que hablar de desaparecidos en democracia. Y todo en el marco bueno, los cuentos tienen mucho de película, tienen mucho de historieta, tienen mucho de gráficas. Por eso yo trabajo con Hugo Justiniano, que es un gran dibujante correntino. El Casimiro, que es el que hace las historietas y la tapa, y también Dante Arias, que hace las xilografías, y ahí aparecen los personajes claramente identificados, ¿no? Es todo un libro en conjunto, ¿no? Trabajado con artistas. Tal cual. ¿Cómo pudiste fusionar eso de tu profesión, siendo historiador, la poesía y la narrativa? Descubriste, no solo hablando de lo que sucedió en este 2020, que fue como quizás por ahí tu tiempo que tuvo que ver con unir historias, sino todo lo otro, lo que sucedió para llegar hasta acá. Sí, bueno, yo creo que el escritor vuelca todo su conocimiento, su forma de pensar, su forma de ser en la obra, ¿no? Y acá creo que está volcado un poco también en mis poemarios, ¿no? El sentido histórico, la mezcla, esa fusión que vos decís del sentido histórico con lo literario, digamos, ¿no? Por eso un poco ese libro de narrativa habla un poco de la tragedia argentina, y esa palabra es propia también de la literatura. Los personajes son trágicos, ¿no? Y bueno, yo creo que escribí no como historiador, sino como inventor, como narrador, no inventor de historias, pero sí hay un sentido histórico, y bueno, hay una interpretación también en esto, ¿no? Creo que es el gran desencuentro entre los argentinos. Hay un personaje que dice por allí que a todo Caseros le toca su pavón, digamos, ¿no? Entonces, una batalla con otra batalla, una afrenta con otra afrenta, una venganza con otra venganza. Tal cual, qué bueno, mirá cómo se asocia, ¿no? Cómo las palabras, bueno, de hecho, las palabras tienen todo un sentido, la historia tiene un sentido, vos lo decís, y es parte, ¿no? Es parte de comunicarnos, que también tiene un sentido, ¿no? En nuestras vidas. ¿Te animás a leernos algo de por acá y a contarnos un poco o de por allá o de donde quieras o del mismo antaño? Algo así, un fragmento como para escucharte y además empezar también a esto, ¿no? A que nuestro público se sume a que lo pueda conseguir Antaño en todas las librerías. Sí, no, y bueno, voy a leer un fragmento de... Porque además esto de Antaño, yo decía, bueno, será, que eso también te voy a preguntar, Antaño, por lo viejo que trae la historia de antaño, como se decía, no, es de antaño, como decían en el campo, ¿no? Sí, y que también lo usamos acá en la ciudad, digo, de antaño, de viejo, de mucho, de antaño, de recuerdo. Es una palabra muy sonora que a mí me estaba
volcando al título, digamos, de un poemario, pero me lo reservé para esto, ¿no? Para un libro de cuentos, porque o sea, el escritor siempre, más el poeta, ¿no? y también el narrador, siempre habla en función del pasado, ¿no? Es como que trata de reconstruir memoria, recuerdos, ¿no? Y yo creo que estos personajes se mueven en la dimensión del pasado y es allí donde uno trata de rescatarlos, ¿no? Yo los configuro con la imaginación, con ficción obviamente, pero es todo parte del pasado. Y acá aparece, por ejemplo, el año 1986, que para mí es muy paradigmático, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, uno puede establecer un antes y un después, ¿no? Entonces, ese año es importante dentro de este libro. Pero sí, voy a leer... Dale, que aparte, aunque no parezca, tiene una voz increíble. No sé si él sabe, pero tiene una voz increíble. A los que han ido a veces a escuchar, que vuelvan esas tardes, que vuelvan esas tardes en el patio del Centro Cultural. Las noches de lectura, claro. Que vuelvan esas magias que hacía en ese sentido. Sí, esto, ¿no? Que unía a las personas que nos gusta escuchar, que nos gusta leer. Y además esto, que también nos gusta interesarnos por la cultura regional, chaqueña. Claro. Así que te quiero escuchar, Mario. Es un poco por ahí hoy esto de hablar en conversaciones. Dale, yo voy a leer unos fragmentos de El Último, donde aparece el personaje que más me gusta, ¿no? Alfonso Segovia, el último. Sin hijos, ni parientes, ni nada, así anda don Alfonso Segovia. Y a pesar de las veces que se lo pidieron, no quiere mudarse a Resistencia, ni siquiera con la promesa de una vivienda del gobierno, título en mano, según le dijo el intendente, que ya se hizo la gestión, que ya está todo. Sentado allí, como trancando la puerta y recibiendo las primeras luces, nota que su brazo izquierdo se mimetiza con la oscuridad que predomina en el interior de su casita. Y más adelante, todo lo que hace se percibe como un rito de movimientos lentos y precisos, con esa sensación de saber que para él las cosas están allí en su lugar, en un orden o en su desorden, y allí vuelven después del uso, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Ahora se aprecia desde la entrada. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Que sale de la escena por la izquierda y todo, ya sin la silueta humana, parece un mágico teatro cavernoso. En zoom, la llama de la vela es una aguja fina que induce el pensamiento profundo, en efecto, una metáfora de la pequeñez. Allí vuelve don Alfonso, deja sobre la mesa un mate oscuro, marrón, de madera, y una bombilla plateada. También ha traído, aparejada en la cintura, una pistola.
Don Alfonso estaba súper recargado, te digo, con eso. Don Alfonso que no quiere salir de No su quiere casa salir, claro. porque esconde algo en el patio, más precisamente en el terreno de abajo del patio, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque tiene que ver Claro. con la gente que desaparece. Y bueno, el río se lleva todo eso, ¿no? Su casa, los entierros, sus culpas, y parece que a él también Claro. se lo lleva Así al con río la mirada Paraná. para adentro y Claro. demás. Pero bueno, lo dejamos para que compren el libro. Exactamente, sí. Pero trae aparejada una pistola. Este personaje salió de una conversación en la vereda del Centro Cultural, Sí. donde se acercó un adulto mayor y con un aspecto angelical, y conversó conmigo allí, y de pronto confesó que él actuó durante la dictadura, y fue algo que a mí me embargó mucho, ¿no? Cómo alguien tan aparentemente inocente pudo haber confesado todo eso, ¿no? Y se ve que también le pesaba como una culpa, pero bueno, a veces el asesino tiene cara de inocente, justamente, ¿no? Bueno, surge también de un dato de la realidad. Estaba pensando mientras hacía este relato, ¿no? Pero además también decía, ¿cómo habla don Alfonso en esa...? Habla de lo que le pasa y también tiene como una mirada hacia atrás. Pero en eso quiero traer a esto, a lo nuestro de ahora, ¿no? Las formas de comunicar también. Sí. Porque estaba muy suelto don Alfonso en su diálogo ahí, ¿no? En su pensar. En Sí. voz alta, capaz. Sí, no, bueno, es un cuento cargado de recursos narrativos, ¿no? Un poco él habla, tiene pequeños diálogos, parece un santo, parece un inocente, pero también en monólogos internos y en un fluir de la conciencia, él va, el relato va conduciendo, ¿no? Yo creo que a lo que le pesa a don Alfonso Segovia, que es haber matado y tener que enterrar los cuerpos de la gente que mató y tener que lidiar con eso, que la literatura policial o que tiene que ver con la literatura sobre crímenes, siempre están lidiando con eso, ¿no? Hay un cadáver allí, ¿qué hacer con los cadáveres? Los cadáveres también desaparecen, ¿no? Y no tienen que ser desenterrados, ¿no? Yo creo que la democracia está en eso, en descubrir los secretos de la dictadura y en desenterrar, justamente, en buscar dónde están los desaparecidos. Y yo creo que hay gente que esos secretos se los guardan muy bien y hay que descubrirlos. Claro, hay que soltarlos. Sí, hay que ¿no? soltarlos. Hay que soltarlos. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Digo, pensando también en todo este proceso que estamos, este trayecto pandémico que es mundial, Sí. que no escapa a nadie y que además también uno se tuvo que reconstruir a la hora, en tu caso, en tus talleres, esto que yo decía, que vuelvan los espacios para poder escucharnos, para poder vernos, para poder pasar esas tardecitas increíbles. Sí, uno estaba acostumbrado a la literatura de cuerpo presente, ¿no? En la pandemia. Antes de la pandemia, los eventos era lo que nos congregaba a nosotros como una comunidad de escritores o adeptos a la literatura. Y la verdad que yo me veía venir esto, me veía venir esto, y de pronto el aislamiento, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y nos obligó a abrir un espacio, que es el espacio virtual, en donde obviamente me tuve que mover como editor o productor de contenidos culturales. Yo, a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales, pude llegar a otras personas. Yo destaco obviamente de esta pandemia la incertidumbre, ¿no? Ese agobio que nos embarga, la nostalgia de los eventos
donde está el público, por eso hablo de literatura de cuerpo presente, pero creo que de todas estas pérdidas que tuvimos en tiempos de pandemia, lo que nosotros vamos a tener que sacar también son las fortalezas. Y una de las fortalezas que yo veo con la virtualidad, que creo que vino a quedarse, es el encontrarnos con gente de distintas latitudes. Y ahí el espacio, las fronteras, es como las fronteras desaparecen, se caen y se producen encuentros que son muy fructíferos. Y a través de la virtualidad, bueno, yo tuve el taller literario del Centro Cultural Nordeste de la UNE el año que viene y tuve alumnos que no conozco personalmente, pero sin embargo se metieron tanto en la dinámica del taller que bueno, es como que si estuvieran allí, gentes de otras provincias, personas de otras provincias. Y se abrió el campo. Se abrió el campo y yo creo para que... escuchar otras voces también, digo, sí, ¿no? sí. Otras plumas. Yo creo que la virtualidad tiene esto, ¿no? Sus pros y sus contras. Uno es que estamos distanciados, necesitamos el abrazo, el afecto, pero lo otro es que podemos conectarnos, podemos comunicarnos, no en una comunicación 100% efectiva, porque lo gestual por allí también se escapa, lo corporal se escapa, pero al menos estamos comunicados y yo creo que eso tenemos que rescatarlo, ¿no? Y yo particularmente con todos los ciclos virtuales que tengo, me he ganado muchos amigos que personalmente no conozco. Y bueno, tendremos que acostumbrarnos a esto y fortalecernos en esa carencia y fortalecernos con esas fortalezas que tiene la virtualidad. Tal cual, sí, es verdad, y nos pasó a todos, tanto laboralmente como para hacer esto, de capacitaciones, charlas, talleres, vincular con otros lugares, con otros mundos. De pronto estábamos llenos de clase todo el tiempo, digamos, ¿no? Los adultos como que empezamos también a tener una mirada más que el trabajo. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca, este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Adultos como que empezamos también a tener una mirada más que el trabajo, ver a ver qué podemos aprender, digo, desde la virtualidad, que se podía agregar a las diferentes profesiones. Eso me parece que va a quedar un tiempo por lo menos. Y no bueno, sé. es agobiante en un proceso educativo. Bueno, yo soy profesor de historia en varios colegios. Y ahí yo creo que tenemos que buscar corregir algunas cuestiones, ¿no? El acceso a la virtualidad, creo que no todos tenemos acceso a la virtualidad. Claro, que de hecho quedó demostrado, sí. Que si hablamos un poco a lo que nos corresponde aquí en la provincia, hay lugares en donde no ha llegado todavía la conectividad y donde ha costado no el doble, el triple de la accesibilidad, no solo por el dispositivo, sino porque no llega directamente la conexión, porque todavía nos falta un camino largo en infraestructura quizás, por ahí, no sé cómo lo ves en ese sentido. No, yo particularmente cuando entré a la virtualidad tuve que cambiar todos mis equipos, estoy hablando de tecnología, todos los dispositivos.
y ha sido muy oneroso esto, ¿no? Yo creo que la disposición de la tecnología, de buenos dispositivos y de buena señal de internet es necesaria, digamos, Claro. ¿no? A veces con un celular o con antiguas computadoras o viejas computadoras, yo creo que no podemos. No podemos Entonces, avanzar en eso. sí, yo tuve que hacer como un recambio tecnológico y fíjate que me he convertido desde desarrollador de contenidos hasta editor claro. audiovisual. Y yo soy escritor y lo que trato de hacer es difundir Claro. mi literatura o la literatura de mis otros. En las de diferentes los otros. plataformas, que Sí. también eso es lo que ayuda, digo, en este tiempo, ¿no? Me parece que eso. Sí, sí, Siglo XXI, ¿no? Sí, son. Tuve el honor de, bueno, son. Contame un poco de siglo XXI, que está bueno. son- Me encanta también la tapa. Son antologías. Sí. Tuve la suerte de viajar mucho tiempo. Estoy en una antología de autores bonaerenses. O sea, soy chaqueño, pero estoy ahí. Y bueno. Pero qué bueno que estés. Sí. Fíjate cómo creciste y Sí, cómo sí, te sí. fuiste desarrollando. Sí, gracias a Dios he viajado mucho con la literatura, pude conocer a muchos amigos allí en Buenos Aires, grupos literarios. He viajado también en el 2017 al Festival Internacional de Poesía de Madrid y estuve en contacto con autores de todo el mundo. Y yo creo que los viajes se enriquecen, por eso yo lo que extraño de esa época es justamente Claro, el viajar, encuentro, el encuentro. viajar y el encuentro Claro. con el otro, ¿no? Totalmente. Sentarme en un lugar y escuchar a un colega, leer un poema, yo creo que es un gusto que quiero volver a tener. Hablando de leer un poema, yo me quiero dar el placer de que me leas un poema, porque voy a entrar con eso, ¿no? Ah, Porque sí. es la poesía que, si bien tiene narrativa, por supuesto, pero es diferente. Sí. Digo, y tiene un tiempo distinto también a la hora de la lectura, digo, porque eso también es bueno y que lo fui aprendiendo, de escuchar, Sí, ¿no? de Tiene como leer. música, ¿no? Tiene una, exacto, una es una letra que tiene música propia, digamos, Sí, es verdad, sí, sí, sí. es verdad. De estas antologías voy a leer algunos poemas, un poema nuevo que por allí tengo, ¿no? Este poema se titula Claro. Claro que esta presencia clara, la velocidad de los dedos, el decir de 1, 2 besos, nos reduce, mengua, la sed de conversar, de tocar el fondo de los bolsillos para atar mi galope suelto y no ser la sombra de un personaje en tu iris, sino la voz que se abroquela en tus entrañas, animal sagrado, ave, mujer, hembra. Claro, la presencia y esta distancia, ¿qué serían sin el deseo, sin esta canción circular que se encuadra, se geometriza en tu desinterés y no encaja, por más que mares y continentes y lunas? Un poema de amor en desamor. Un poema de amor en desamor. Sí, los mejores poemas de amor son los de desamor. Eso te iba a digamos, preguntar, ¿no? ¿son los mejores? Cuesta a la hora, también en esto, porque hay que buscar, hoy dijimos hace un ratito, que tiene otro swing Sí. al escribir una poesía, que no sé si tiene que ver quizás por ahí con la oración, con la rima, que también es otro género, pero que a veces tiene otra coherencia, digo, a la hora de establecer, porque contás una historia también en la poesía. Claro, sí, pero sonoramente la cuento, ¿no? Es decir, lo que hace el poeta es elegir las palabras. Cada palabra del poema la elige teniendo en cuenta la sonoridad, las pausas, y yo creo que es como una partitura, como decía la poeta Bellesi, con la que tuve el honor de entrevistarla, ¿no? Ella decía, la poesía es partitura, y claro, allí está la sonoridad de las palabras, están las pausas, están los acentos, está el ritmo, y yo creo que la poesía es eso, ¿no? Es música. Si vos me preguntás qué es la poesía, yo no sabría qué responderte, pero yo creo que viene por ahí,
por el sonido, Claro. la música, el ritmo, ¿no? Pero es tendrá, eso. digo, la poesía tendrá, según tu óptica y según tu desarrollo también como en esto, ¿no? Que estás hace mucho tiempo y en tus talleres. ¿Tiene realmente definición la poesía como tipo de palabra de diccionario? Yo creo que no, porque me da como mucho arte la poesía. Es Ajá. como hablar de las artes plásticas. No es que hay una forma para expresar en la plástica o en la escultura. Digo, es parte Sí. del arte que le pone uno, del amor, de esta cosa que hablaba tu Claro. amiga poetisa. Sí, Diana Velesi. No, sí, claro, uno, a ver, yo no sé qué es la poesía. Me encanta. Vamos a ponerlo así. Totalmente. Claro que si uno va al canon, puede extraer, obviamente, como una definición académica, ¿no? Un género lírico, etc. Claro. Pero a mí me gusta hablar de la poesía no con una definición, que todos los poetas tienen una definición acerca de lo que hacen en poesía, sino me gusta hablar teniendo en cuenta qué logramos con ella, es decir, expresar por una parte un sentimiento, por otra parte es un diálogo, es comunicación con alguien que está aquí al lado escuchando. Por otra parte es narración. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria. Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Porque la poesía narra, y ahí está la poesía social, denuncia, grita. Y lo otro es, juntando todo eso, uno logra hacer una voz lírica. Y la voz lírica es propia del hombre, es presencia en el mundo. La voz lírica es presencia y la poesía misma es presencia en el mundo, ¿no? Cuando uno trata de superar lo cotidiano, todo lo que vive y trata de ir un poco más allá y expresar la subjetividad, expresar lo que siente, yo creo que un camino es justamente la poesía, ¿no? Y todos los hombres tuvieron esa pretensión. Uno si ve la Cueva de las Manos, las pinturas rupestres, Claro. estos hombres que ponían sus manos allí y ya eran poetas y estaban expresando un mensaje a la posteridad también, ¿no? Entonces la poesía tiene esa búsqueda de trascendencia, decir, bueno, yo existí, yo estoy aquí, esta es mi voz y quiero humildemente que la escuchen, ¿no? Totalmente, La poesía... que queda en el tiempo. De Claro, hecho, sí, lo dijiste, es Sí. un género lírico, la lírica nace así, digamos, Claro. cuando uno escucha poesía. Claro, sí, Es eso, digamos. Exacto. Yo me acuerdo, bueno, el primer poema del que se tiene constancia es de una mujer, de una sacerdotisa, Sí. y fíjate vos cómo llega hasta nosotros, ¿no? Ese poema. Estoy hablando
Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo y más. Todavía. ¿Te resultó más cómodo empezando por la poesía, Mario? Y después, eso trasladado que también es narrativa, porque narra, enuncia, grita, como dijiste, voy a tomar tus palabras, a la hora de hacer los cuentos, digamos, que también tiene otro tiempo, pero sentarnos y con la máquina, no sé, ¿escribís papel o máquina? Yo Porque escribo... hay personas todavía que están con el librito, Sí. o sea, o el cuaderno, y después pasan o tienen un escribiente que hace el traslado, digamos. No, primero... ¿Cómo te es cómodo? No sé, sí. por ahí te sentás en algún lugar y ya empezás ahí a, qué sé yo. Es como- Respondo lo primero. Yo nací... bueno, el primer recuerdo que tengo acerca de la escritura cuando yo era niño es una maestra en una escuela pública de Salta diciendo: lee lo que escribiste, y era una descripción acerca de los cerros salteños. Yo empecé describiendo, ¿no? Esos ensayos de escritura que las maestras antes y Sí, ahora totalmente. también nos dan, ¿no? Bueno, y recuerdo la mirada de mis compañeros, ¿no? Como diciendo, che, qué lindo la que... Claro, lo que escribís. Yo decía, bueno, en esto soy bueno, ¿no? Composición, ahí no Sí, me estaba sí, buscando era la palabra. la composición, la así descripción. exacto, la composición y descripción era el ejercicio que nos Claro, hacían. pero claro, yo estaba en un mundo ya de lectura. Yo tenía un lugar en mi casa donde estaban los libros, las revistas, qué importante. Importante. Y bueno, a partir de allí fui, haciendo pequeños intentos expresivos, porque era libre expresión esto. Y en mi juventud un poco tuve un acercamiento a la música. Y la música, yo entro a la poesía con la música, haciendo canciones y letras de canciones. Era rockero, aunque nadie lo crea. Y esas letras es Bueno, como sos que... amigo de Marco. Sí, Marco Fernández Leyes, otro rockero. Un loco lindo, Sí, digamos. yo creo que venimos de ahí, ¿no? Porque muchos poetas dicen, Sí. y somos músicos fracasados, y bueno, sí. No, yo creo que no, ya se le va a dar tenemos el asunto, ¿no? algo de ahí. Por ahí yo chusmeo tus redes y vos das con la viola por ahí Sí, dando sí, vuelta. hay... Y Marcos también anda por ahí dando Sí. alguna... Sí, claro que... algún seminario de esos que te integran. Sí, pero yo pasé de la canción al poema, y el poema tiene mucho de música. Yo creo que, bueno, estoy hablando del año 2004, cuando leí por primera vez un poema, cuando me di a conocer con esto, porque yo no tenía Claro. la pretensión de escribir, digamos, pero como gané un premio y leí ese... Y bueno, todo eso me fue motivando y empecé con mis primeros poemarios. O sea que yo accedí a la literatura con intentos, con pocos aciertos y muchos intentos de escribir poesía. Y bueno, así me fue, pero estaba allí, ¿no? Con esto que te decía hoy, que la poesía narra también, estaba mi intención de contar. Y bueno, alguna vez escribí un cuento infantil que se perdió por allí en las escuelas y los chicos estaban ahí. Y vos escribiste eso, y bueno, sí, yo escribí esto. Entonces dije, no, la narrativa también tiene su lugar. Por allí dije en algún momento que, como decía Borges, ¿no? que pasó a la narrativa, fíjate que lo decía él, habiendo fracasado en la poesía, digamos, ¿no? Semejante poeta, semejante escritor, diciendo esto, ¿no? He cometido la vulgaridad de escribir cuentos, dice, ¿no? Borges. Pero bueno, yo creo que no hay límites precisos entre un género y otro. Yo cuando escribo poesía narro, y cuando narro también escribo poesía. Claro. Esa es la verdad. La verdad, Y mi lugar para escribir, bueno, yo escribo con computadora, yo tengo mi estudio, mi biblioteca, mi computadora, mi comodidad. Primero es un momento de lectura, de enfrascarme en la literatura con grandes referentes, y después sí ya es estar allí con alguna ocurrencia. Pero he escrito también
en celular, en cualquier lugar, y tengo también por allí algunos cuadernos anotadores, porque la literatura no tiene espacio, te agarra en cualquier lugar, Claro. por eso no tiene espacio. Qué bueno lo que decís, qué bueno. Pensaba, ¿no? Cuando hablabas y que lo nombraste a Borges, capaz que también habrá dicho en un momento, porque era bastante controversial a veces en su diálogo, ¿no? Pensando en eso. Y además también en otras épocas. Yo creo que lo decía quizás por ahí del momento, porque él también hace como una lectura muy fina de la historia propiamente, ¿no? De los avatares de la historia, de lo que vivía. Pensando en todo eso y volviendo a esto, digo, me quedé colgada en eso nada más, pero volviendo a este siglo XXI y en donde estamos situados. Como poeta, como narrador, como historiador también, ¿cómo te llevas con la comunicación inclusiva o el lenguaje inclusivo? Digo, pensando que en una comunicación el lenguaje no es neutro, por lo menos ahora estamos atravesando un nuevo paradigma de la comunicación, y también esta cuestión que tiene que ver con los conceptos que la RAE propone, digo, pensando en esto que por ahí a veces es muy difícil para el que narra, para el que hace un cuento o el que va a emitir una poesía enunciada, ¿no? Claro. Sí, es un tema controversial para mí como escritor, digamos. Yo por ahí asumo que el lenguaje inclusivo está allí y creo que hay un derecho de cada persona a llevarlo a la práctica o no, pero yo creo que cuando hablo de poesía, el lenguaje inclusivo rompe con cierta sonoridad que yo siempre busco en la poesía, ¿no? Yo respeto el uso del lenguaje inclusivo en las personas que quieran usarlo, pero tratándose de poesía, yo trato de conservar la musicalidad del lenguaje, de nuestro idioma, ¿no? Y con respecto al uso, a lo comunicacional, yo creo que tenemos que dejar al tiempo, ¿no? Ver el resultado de todo este proceso. Yo creo que el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con mayorías y minorías. Y en la democracia el parecer de las mayorías y el parecer de las minorías no está resuelto. Es más, la deuda de la democracia es qué hacemos cuando una minoría, con la opinión de la minoría, o qué hacemos con la opinión de la mayoría cuando la minoría sale ganando un debate legislativo, por ejemplo. O sea, son cosas que yo planteo como cuestiones. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. El lenguaje, el idioma, yo lo veo como un campo, históricamente ha sido así, como un campo de lucha y de fricción y también de choque, ¿no? Porque ha ido variando a lo largo del tiempo y yo creo que va a seguir siendo así, ¿no? Un lugar de choque. Hubo otros intentos, yo me acuerdo que
cuando se buscaba una lengua universal, el esperanto, y no fructificó. Y bueno, fructificó otra cosa que a mí no me gusta, otra idea que era utilizar el inglés como un idioma que, digamos, para entendernos entre todas las culturas. Yo creo que eso, personalmente, a mí me duele eso, ¿no? Donde va la lengua va el imperio también, ¿no? El idioma es una forma de imposición imperialista, Tal cual, ideológica. tiene una connotación ideológica. Sí, y yo creo que en ese sentido yo me cuido mucho, ¿no? Porque trato de utilizar el idioma castellano como un idioma de identidad, digamos, ¿no? Y de pertenencia, y con todos los regionalismos. Mi libro de cuentos está lleno de regionalismos. Y el lenguaje inclusivo, y bueno, veremos cómo se desarrolla, ¿no? Yo sinceramente, bueno, lo hablo mucho con mi hija. Trato de que cada uno se exprese de la forma que quiere. Hay que ser diversos, hay que conversar diversamente. Claro, exactamente, digamos, ¿no? Hay que conversar diversamente. Y comprender que detrás de esa búsqueda de utilizar el lenguaje inclusivo hay muchas luchas, y yo las comprendo. Tal cual. Una opinión sobre la realidad del país como historiador, porque también pasa, digo, en esto que escribís y que hoy hiciste referencia, y eso es súper importante rescatar, ¿no? A la hora de narrar cuentos e historias que tienen que ver con esta cuestión, que no solamente es ficcionada, pero de esa ficción hubo una realidad. Yo y lo vengo diciendo hace mucho, yo tengo mi propio pensamiento político, ¿no? Muy subjetivo, pero viendo la historia, y es lo que traduzco en la obra, yo lo que veo son diversos relatos que se contraponen, que se chocan, que guerrean. Y ahí es donde yo siempre digo que la política tiene en la Argentina una mecánica de guerra, porque esa mecánica de guerra, porque hay lucha de relatos, ¿no? Un relato aquí, un relato allá, ¿viste? ¿Quién tiene razón? Y en esa mecánica de guerra nunca vamos a encontrar un acuerdo, ¿bien? Porque claro, se trata de la supresión del otro, la supresión no del contrario político, sino del enemigo. No del hermano, del argentino, sino del enemigo opositor, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que los argentinos tenemos que, y muchas naciones en el mundo, particularmente en Sudamérica, superar eso. Encontrar en el diálogo, porque la democracia es eso, es diálogo y consenso, y me parece que no lo estamos practicando. Y que en lo mejor de los casos lo que podemos llegar a consensuar es un proyecto de país, pero con tantos relatos que se contraponen, yo creo que no lo vamos a hacer, ¿no? Es como que siempre estamos dando vuelta para ver quién tiene razón y quién no tiene razón. Y un poco habla este libro Antaño sobre esa mecánica de guerra, ¿no? Es la supresión del otro por la ideología, la supresión del otro por el pensamiento político. Tenemos que aprender de experiencias pasadas a buscar el diálogo, el consenso, y no meramente estar en una confrontación que no lleva a nada. Yo creo que no lleva a nada. Tal cual, es así, tiene que ser más diverso. Hablando de la virtualidad, Sí, navegar era otra cosa, un poema que tengo por aquí, ¿no? Navegar era otra cosa. No era preciso apretar un botón para la aventura, y los espasmos, conteniendo el aire en la noche oscura, tenían la forma de una víbora o de un fantasma. Mirar bajo la cama para dormir tranquilo era un ademán, un protocolo de la infancia, y andar por un bosque solitario era sumergirse en una fábula, en laberintos. Teníamos esa idea de lo desconocido y del regreso, del límite y la odisea.
tirar el hilo con miedo y curiosidad, cierto heroísmo vulgar y cotidiano que las madres detestaban, pero no podían impedir ni con cucos ni chancletazos, porque la idea del mundo no cabía en un planisferio ni en las lecciones escolares. Había que volar y derretirse y caer al mar de las vivencias y ahogarse en la felicidad con las rodillas raspadas, con hematomas y con alcoholes, con el dolor de la avispa, pero con el árbol trepado y puntos suspensivos. Navegar era otra cosa, un poema que publicaron hace poco. Navegar es otra cosa, tal cual. Hoy navegamos en internet, antes navegábamos... Eso. ¿Cómo te llevas con eso a la hora de navegar para dar clases, por ejemplo? Digo, porque como sos profesor también, estás ahí. Sí, para... Más allá del trabajo que haces, que tuviste que como que aprender, pero digo, la escuela es otra cosa también en ese sentido, ¿o no? Sí, no, en cuanto al taller, cuando uno accede a ciertas plataformas como el Zoom, el Meet, me he manejado bien. Yo era un analfabeto tecnológico, Claro. creo que he mirado muchos videos como para adecuarme. Aprendí solo, soy un autodidacta. Qué bueno eso. Yo creo que me llevo bien Claro. con la enseñanza virtual. ¿Y qué te dicen tus alumnos? Porque, no sé, del otro lado, es como que hay más allá de bien profe, vamos bien, no sé, digo, también surgió esto de compincharse más con el alumno de ese lado, ¿o no? Sí, uno ve Porque en no la... es lo mismo, o sea, la presencialidad te da otra realidad, de Claro. hecho, y hasta un seguimiento con el alumno, nada, y por ahí la virtualidad, hay otro tipo de seguimiento, hay quienes se prenden más, menos. Lamentablemente, claro, yo hablaba del acceso a la tecnología, ¿no? Y hay alumnos que por allí, por no tener acceso a la tecnología, lamentablemente dejaron el taller, digamos. La virtualidad tiene eso, ¿no? Es la disposición de elementos tecnológicos adecuados para acceder a la virtualidad. Y a veces eso no se logra, lamentablemente, y sucede mucho en los colegios, donde los alumnos para estar conectados tienen que tener un celular o una computadora y a veces no lo tienen. Claro. Y si lo tienen, a veces no tienen conectividad. Es eso lo lamentable. Pero yo vuelvo a reiterar, la virtualidad vino a quedarse. Antes ya existía, pero en menor proporción vino a quedarse, y vamos a tener que encontrarle su uso y la fortaleza, ¿no? Lo que La vuelta. Sí, nos puede ayudar. ¿Te pensás preparándote para un año, ya bueno, vamos a casi mitad de año, ya estamos en la mitad de año, en el primer semestre, pero pensando después, donde estemos, no sé, agosto, septiembre, inoculados todos en el Chaco, digo, la posibilidad de esta vuelta presencial en estos talleres? ¿Te pensás ahí? Digo, pensando en esto que por ahí tu biblioteca debe ser como un refugio además. Yo creo, y muchos escritores me lo han referido, no es que los escritores seamos seres aislados en una biblioteca o en un estudio, pero muchos escritores dicen que la literatura los ha salvado en este ámbito de la pandemia, ¿no? Porque, claro, ya tenemos el hábito de encerrarnos y escribir. Claro. Así que por ahí nosotros no sentimos mucho esa ansiedad del encierro, ¿no? El escritor está acostumbrado a estar en un lugar sin ruido y concentrado en la lectura o en la escritura. Pero claro, también está lo otro, hay que vivenciar la literatura en el encuentro con el lector, y ese encuentro, si bien se puede dar a través de la virtualidad, es más rico, más vivencial a través del contacto directo, que alguien venga y se acerque y te diga: che, me gustó lo que leíste arriba de este escenario, en este patio, en esta circunstancia, hoy, lunes tal. Entonces, eso es lo que yo quiero recuperar. No sé si en una nueva normalidad, yo creo que
serán tiempos diferentes, tiempos de protocolos. Diferente. Pero Sí. recuperaremos la presencialidad Sí. y recuperaremos, Dios quiera, los abrazos. Tal cual, sí, tal cual. ¿Algún objetivo particular más allá de ese que todos estamos en esa, esperando, ¿no? Que volvamos a esa presencialidad, pero más personal? Digo, aparte de esto, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás Sí. trabajando en algo? Sí, 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 En busco. grupo, solo, con tus amigos, sí. estos que fuiste conformando. No, trato en este sentido de acompañar a algunos amigos a la publicación de su primer libro, el mismo Marco Fernández Leyes, Lucas Sampor, bueno, hay muchos autores que salieron del taller y que yo trato de acompañarlos para que publiquen su primer libro. Ese es un proyecto de vida. El acompañamiento de otros a la publicación de tu libro es algo que antes no teníamos. Nosotros no teníamos un taller, no teníamos, lo único que teníamos era una biblioteca, la lectura, el aprendizaje solitario, la escuela, y nos íbamos haciendo con él. Ahora hay otras cosas, hay talleres literarios, hay espacios abiertos, hay grupos literarios. Yo creo que los jóvenes tienen que aprovechar esas herramientas y el acompañamiento de los que ya venimos en esto para surgir, ¿no? para publicar. Ese es mi proyecto de vida. Y lo otro sí, obviamente, estoy escribiendo, pero hay espacios en blanco ahí porque, bueno, la incertidumbre a veces te deja sin tinta. Es algo así. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Mario, se nos acabó el tiempo. Un placer escucharte y hablar contigo y charlar aquí en Conversaciones Diversas, hablar y escucharte en tus poemas y demás. Que vuelvan esas presencialidades, que vuelvan esas Ojalá. plazas de lugares al aire libre, ese patio ahí del Centro Cultural Nordeste donde solíamos acompañarnos a todos estos, Sí. digo, a los que les gusta la poesía, la narrativa, escuchar voces jóvenes. Hay muchos, eso también es destacable en tus talleres, tenías muchos jóvenes, muchísimos. Sí, ya vendrán esos tiempos Que porque escribían. la literatura, y termino aquí, es cercanía, nunca Claro. es distancia, es cercanía, el encuentro entre un desconocido y un autor. Ojalá vuelvan esos tiempos de encuentro, ¿no? de abrazos. Tal Y cual. gracias a vos por invitarme. Gracias, un placer, como siempre. Gracias. Con nosotros Mario Doldán, bueno, acompañando aquí en Conversaciones Diversas, hablamos de literatura. Gracias, y te podés encontrar esto en la librería, por supuesto, o cualquiera de los libros que él recorre en narrativa y poesía. Un placer, como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo encuentro, bueno, con más Conversaciones Diversas, por supuesto. Aquí